Se consulta, sí, al existir la negación del Reino Unido a discutir y sentarse a negociar la situación de las Islas Malvinas, ¿cuáles son los planes y estrategias a corto, mediano y largo plazo que proyecta la República Argentina en este escenario? Por favor. Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Para también juntarla y hacer una breve referencia a lo que recién preguntaban sobre los fundamentos, y me parece que también está vinculada con la política de la Argentina, yo quisiera recomendar también, hay un famoso alegato que se llama el alegato Ruda, que es el alegato que realiza el embajador argentino ante Naciones Unidas en 1964, y que expone, ¿no?, ante la comunidad internacional de países de forma integral ese largo recorrido por el cual la Argentina sostiene su posición sobre las Islas Malvinas, ¿no? Ese alegato incluso retoma, ¿no?, él recupera el alegato o la presentación que hizo entonces Baramuglia en 1948, y podemos compartirlo también a través de la embajada. Me parece que ese es un elemento interesante, porque para responder también vinculado a la cuestión de la posición o la política de la Argentina, primero quisiera hacer una breve aclaración, que es que para poder responder cabalmente esto, sería bueno o habría que consultar con un funcionario, ¿no?, directamente involucrado en la política, pero sí como para hacer algunas apreciaciones. Yo quisiera referir, por un lado, la Argentina nunca le reconoció, nunca hizo ningún reconocimiento sobre la ilegítima soberanía británica sobre las islas, ¿no? Eso es un elemento muy fuerte de la posición argentina, porque la Argentina nunca le hizo ningún reconocimiento al Reino Unido a su ocupación ilegítima. Entonces, en eso hay una continuidad y una política de Estado que viene desde el propio inicio de la ocupación. Eso es un elemento muy importante y que la Argentina mantiene como tal. Quisiera referir también, y vinculado a esto, a dos elementos, que es, por un lado, la Constitución Nacional en su cláusula transitoria primera, y si me permiten leer brevemente, dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, ¿no? Esta cláusula transitoria de 1994 establece, ¿no?, la irrenunciabilidad de este reclamo, y que ese reclamo va a ser conforme al derecho internacional. Eso da un marco también a la política de la Argentina. Y por último también, y ahora sitúo en el presente, en el 2012, por ejemplo, se estableció lo que es la Declaración de Ushuaia. La Declaración de Ushuaia fue una declaración que también reconoce por parte de todas las fuerzas políticas la importancia y la legitimidad del reclamo argentino. En eso, y vinculado a la pregunta, a lo que apunto es que para la Argentina esto es una política de Estado, lo que tiene que ver con que las distintas fuerzas políticas y los distintos sectores sociales y políticos de la Argentina mantienen y continúen la vigencia de este reclamo de forma jurídica y de forma conforme al derecho internacional, ¿no? Y para eso, y también pensando en cuáles son las políticas en el presente y hacia el futuro, el presidente actual de la Nación, Alberto Fernández, presentó el 10 de diciembre en el acto de asunción presidencial y en el día 1 de marzo, que es el día de apertura de las sesiones legislativas, la importancia que tiene la cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y por ello constituyó una Secretaría de Estado dentro de la Cancillería Argentina con al máximo rango jerárquico, y lo que presentó es 3 proyectos de ley que iban a ser presentados y que, si no me equivoco, están siendo presentados o han sido presentados hoy mismo, Día de Afirmación de los Derechos Soberanos, que establecen, por un lado, la creación de un Consejo de Malvinas que tiene que ver con esto que recién planteaba, ¿no? Malvinas como política de Estado, que implica el acuerdo de todos los sectores de la Argentina sobre la importancia y las políticas a llevar adelante en este asunto. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la plataforma continental, y lo que antes comentaba Matías, este reconocimiento de las Naciones Unidas, y también una ley que revalida y reafirma, ¿no?, el ejercicio soberano de la Argentina en su territorio continental, insular y marítimo.
Y por último, lo que tiene que ver con la defensa de los recursos pesqueros, también como una ley, a lo que hace también, ¿no?, la cuestión de las Islas Malvinas en estos 3 ejes de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ¿no?, que tiene que ver con esta historia legítima de los fundamentos de la Argentina, que tiene que ver con recursos que son expropiados y que pertenecen a 44 millones de argentinos y argentinas, pero también recursos que pertenecen a la región, como son los recursos pesqueros, y que en eso, digo, el desarrollo de políticas de defensa de los recursos naturales es fundamental. Y por último, y con esto concluyo, la política de búsqueda de apoyos internacionales estimo que es también un elemento muy fuerte y que fortalece la posición de la Argentina y que la Argentina va a continuar. Por ejemplo, ¿no?, recién Matías hablaba del Brexit, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el fallo con respecto a Chagos de la Corte Internacional, lo que uno ve es, y después la posterior resolución de las Naciones Unidas, lo que ve es que, por ejemplo, distintos países mismos de Europa no apoyan, ¿no?, al Reino Unido ante esta ocupación ilegítima de otro territorio. Entonces, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la región, no solamente en términos de pronunciamiento, sino también en términos de medidas que no fortalezcan la ilegítima ocupación, es fundamental a la hora de continuar esta política de Estado de larga data y que más temprano que tarde, como todo conflicto, esperamos que pueda resolverse. Muchas gracias, Uriel. Hago una segunda pregunta para vos y pasamos a las preguntas dirigidas al doctor Matías Valdés Dufo. Dice, en relación al referéndum, ¿no?, de los habitantes de las islas que deciden ser británicos, ¿qué acciones tomará el gobierno argentino para continuar con ese anhelo? Bueno, una parte creo que viene también vinculada a la pregunta que recién hablábamos, pero solamente para contextualizar, el referéndum promovido por el propio Reino Unido no tuvo ninguna validez ni ningún reconocimiento jurídico de ningún país y de ningún organismo de la comunidad internacional. Fue un elemento de política interna utilizado bajo esa lógica, ¿no?, simbólica y política, pero que jurídicamente no tiene ningún tipo de validez. La Argentina reclama y protesta como corresponde al derecho internacional, unilaterales, contrarios precisamente, ¿no?, del Reino Unido al derecho internacional, pero el referéndum no ha tenido ningún tipo de reconocimiento ni de ningún país ni de ningún organismo. En relación a esta pregunta hay una otra pregunta para el doctor Matías Valdés Dufo, que básicamente dice, ¿qué porcentaje de población es inglesa? ¿Qué porcentaje argentina? ¿Qué escenario se desarrollaría si en el medio internacional se decide la pertenencia de Malvinas a la Argentina? ¿Qué pasaría con la población inglesa? ¿Cómo se poblaría de ciudadanos argentinos en Malvinas? Gracias por la pregunta. Primero, esta es una presentación de la reafirmación de los derechos de soberanía por parte también del Estado argentino, ¿no? Y creo que a todos los que en algún sentido nos interesa la temática, nos interesaría conocer un poco más a los isleños, que es también un derecho que nosotros tenemos negado, ¿no? Argentina tiene una provincia, la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí?, que tiene jurisdicción, ¿sí?, sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los casos del coronavirus que se dan en las Islas Malvinas se cuentan como, digamos, son estos datos anecdóticos, ¿no? Se cuentan también como datos, estaba leyendo una noticia, como datos de afectaciones propias a argentinos. Yo creo que otorgarle la doble ciudadanía, en la presentación de Uriel ese tema se habló, en particular hay mucha población migrante. Yo he tenido la posibilidad de dialogar con un argentino que fue residente, y me contaba que es necesario, imprescindible, ¿no?, por una cuestión propia de la hostilidad del clima, ¿no?, y de la escasa población, en general se exige o se requiere a los pobladores que tengan que salir de las islas cada 6 meses, ¿no? Hay grandes problemas, ¿no?, que en general no están siendo abordados, sobre alcoholismo, violencia, ¿sí?, violencia intrafamiliar que se dan en la población isleña, pero estos son elementos que quizás no entran en la discusión porque, como bien se dijo,
y desde el plano histórico, jurídico, político, esto es una discusión entre estados. No es el Peñón de Gibraltar, o sea, no es que tienen una población de 30, 50, 100.000, 300.000 habitantes que se conectan diariamente con el continente. No es esta la situación, ¿no? Y tenemos 1.500 tropas, más otros 1.500 habitantes, muchos de los cuales ni siquiera son propiamente ingleses, y una ínfima proporción son los nacidos en la isla. Digamos, la relevancia que puede tener la discusión sobre qué quieran hacer sobre sí mismos aquellos que están viviendo, ¿no? Esto como si le preguntáramos a los operadores de hoteles en Galápagos, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Quieren ser ecuatorianos o quieren ser...? Bueno, además otro tema interesante es que el referéndum no dio una opción, ni es el producto de un proceso político, como decía Uriel, es un hecho político que cobra cierto simbolismo, ¿no? Más que nada en el plano mediático, no es que es el producto de un proceso en el cual se le pregunta a los isleños o a los kelpers, ustedes, ¿qué opciones quieren? ¿O qué opciones tienen? ¿No? ¿Usted quiere pertenecer a la colonia británica, sí o no? Si votás no, ¿qué es? Probablemente la posición que está tratando de consolidar el Reino Unido es que en la medida que sea autosustentable las islas, se pueda proponer una opción de Estado libre asociado, digamos, ¿no? Pero que igualmente requeriría el reconocimiento internacional y solventar esta cuestión del reclamo pendiente de la negociación sobre la soberanía entre los Estados. Gracias. Una segunda pregunta para Matías. Indica si considera que se podrá en algún momento llegar a controlar la pesca en el área adyacente antes de resolver la disputa con el Reino Unido. La cuestión de pesca, y esto da cuenta, como decía Uriel, el gobierno argentino también en las últimas décadas ha intensificado las actividades de patrulla dentro de su zona económica exclusiva, ¿sí? Pero más que nada las licencias de pesca que otorga el Reino Unido es lo que le brinda a los isleños la capacidad de solventar gran parte del gasto que implica, independientemente del militar, ¿no? Porque mucho, por no decir gran parte de lo que allí se consume, según las fuentes consultadas, es, ¿cómo decirlo?, importado, ¿sí? O sea, viene de la metrópoli o de otros países. La cuestión de la pesca es uno de los grandes elementos, pero no es el determinante, no es que las Malvinas son importantes para los ingleses, es un elemento más, junto con la explotación de otros recursos como pueden ser los hidrocarburíferos. No nos olvidemos que BP o British Petroleum es una de las empresas más fuertes en tecnología de exploración de yacimientos hidrocarburíferos offshore, como es en la ciudad de Aberdeen, en el norte de Escocia, ¿sí? Ellos tienen décadas de conocimiento sobre la explotación offshore, pero volvemos sobre lo mismo. Con un precio del barril depreciado, esto no es en ninguna medida viable. Con lo cual lo de la pesca sigue siendo un elemento interesante para de alguna manera generar recursos propios y abonar la tesis de la subsistencia, ¿no? En el plano financiero de las propias islas. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias a los expositores por sus presentaciones. Yo he tratado de compilar en un conjunto, ¿no?, de ideas los ejes centrales que se trabajaron durante ¿no?, este conversatorio. Es un poco difícil porque se abordaron muchísimos temas, pero espero ser lo más sintética posible. Hablamos de la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo moderno, un caso de ocupación por la fuerza en tiempos de paz. Hay que decirlo que en ese momento no estaban en guerra, eran países amigos, en el que un país que se encuentra a 12.000 kilómetros usurpa el territorio argentino, expulsa a sus autoridades y pobladores, y quiebra con ello su integridad territorial.
Desde entonces, y al día de hoy inclusive, la Argentina ha presentado continuas y reiteradas protestas y reservas ante los persistentes actos de carácter unilateral que desarrolla el Reino Unido y las ilegítimas autoridades de las islas, como la exploración y explotación de hidrocarburos, recién hablábamos de la pesca y de los otros recursos, ¿no?, naturales, pesqueros, y la realización de ejercicios militares. Se destaca que estas acciones son contrarias, ¿no?, a las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras esté pendiente la disputa de soberanía. Por su parte, la presencia militar británica, que se ha dicho, ¿no?, que es un asunto continental que preocupa porque es desproporcionada e injustificada y que se sostiene en el Atlántico Sur. Hemos dicho más o menos que había unos 1.400 efectivos para una población aproximada de 3.500 personas. Desconoce la resolución de Naciones Unidas no relativa al Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en la que se exhorta a todos los estados de otras regiones a reducir y eliminar la presencia militar en la región. Por otra parte, las Naciones Unidas reconocen expresamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instan en forma continua a reanudar las negociaciones a la brevedad posible y a encontrar una solución pacífica y definitiva. En esta línea, esto lo abordó Uriel, creo que lo abordaron un poco los tres expositores. Se reconoce la permanente actitud constructiva, la firme disposición del gobierno argentino. Y en múltiples foros y organismos internacionales se reitera este llamado, ¿no? Se ha mencionado la OEA, la CELAC, el Mercosur, el Grupo de los 77 más China. Inclusive el secretario general de Naciones Unidas cuenta con el mandato de emprender misiones de buenos oficios entre las partes, pero como se dijo, el Reino Unido se niega de forma sistemática a retomar las negociaciones sobre soberanía, ¿no?, y hace referencia a la libre determinación de los isleños. Se dijo también que la libre determinación es un principio que rechazó las Naciones Unidas por amplia mayoría, ya que la población que habita las Islas Malvinas se considera población implantada, no se aplica este principio a esa población. De este modo el referéndum, ¿no?, que se llevó a cabo en el año 2013 no es reconocido por la comunidad internacional. No tiene consecuencias, digamos, jurídicas para esta disputa de soberanía. Se lograron acciones, no obstante, positivas en los últimos años bajo la fórmula, ¿no?, de salvaguarda de soberanía, como la realización de cruceros de investigación científica conjunta, intercambio de información sobre seguridad y control de navegación aérea y marítima. Se articuló, ¿no?, un servicio aéreo regular con cabotaje desde el territorio argentino continental hacia las islas, y una acción, ¿no?, de un proyecto de carácter humanitario en la que se identificaron 115 soldados argentinos sepultados en el cementerio Darwin, que permitió saldar una deuda histórica, ¿no?, con las familias de los combatientes de la Guerra de Malvinas. Estas acciones y la generación de espacios de diálogo y la cooperación en temas de mutuo interés contribuyen en la construcción de un clima de confianza mutua necesario para retomar las conversaciones sobre soberanía. Y en esta línea, y muy recientemente, en el marco de la pandemia que nos encontramos viviendo, la Argentina ofreció asistencia a los habitantes de las Malvinas, ¿no?, el envío de alimentos, de insumos médicos, de vuelos humanitarios, atención en centros médicos, ¿no?, del territorio continental argentino, en un gesto de solidaridad. Y en este día la Argentina reafirma entonces así sus derechos soberanos, inalienables, imprescriptibles sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino en defensa de su integridad territorial de forma pacífica y de conformidad con el derecho internacional, en un reclamo que es para nuestro país inclaudicable. Yo quiero agradecer a la gente que estuvo participando del conversatorio, que nos estuvo acompañando en esta tarde, nuevamente a nuestros expositores. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, ¿no?
Mayor Niesco. Bueno, a Matías ya no lo veo, pero espero, en todo caso, las puertas de nuestra embajada están abiertas para eventuales consultas, mayor información que podamos brindar sobre la causa Malvinas. Podemos, ¿no?, acercarnos a las instituciones, también nosotros para poder seguir conversando. Nuevamente gracias por su presencia, por su participación, por acompañarnos y apoyar, ¿no?, desde el Ecuador este reclamo de nuestro país contra esta acción de colonialismo que todavía persiste. Laura, una cosita. Sí. Sí, yo también, para todos los presentes, algo que para los académicos es muy importante, quiero dejar en claro que la presentación que nosotros realizamos es abierta, en ningún sentido, o sea, no es un fruto de la embajada, ni mucho menos, y eso también habla muy bien de la posibilidad que se les brinda a los académicos de diálogo y de discusión de estos temas. Así que esperamos quizás en próximos eventos que se nos puedan sumar académicos. Nosotros en general hacíamos estos trabajos en universidades. Hemos pasado al formato Zoom, agradeciendo a los más de 150 participantes que hemos tenido, con lo cual creo que nos sentimos muy contentos, pero retornaremos, entendería Laura, a las aulas de las universidades para dialogar de esto a lo largo y a lo ancho de Ecuador. Gracias. Ojalá que pronto todos tengamos la posibilidad de regresar a nuestros espacios físicos de trabajo y reintegrarnos, ¿no?, a nuestras actividades cotidianas. Bueno, con eso les agradezco nuevamente y quedamos a disposición desde nuestra sede, nuestra representación diplomática para lo que se requiera. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.